Bueno, buenas noches. Hoy empezamos, damos la última clase. Vamos a hablar sobre la unidad 10, sobre tipo de cambio. En, en el semestre pasado era que dimos también una parte de tipo de cambio. Entonces, más o menos ustedes ya tienen ya una noción, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el cambio en sí? El tipo de cambio es la tasa de cambio relacionada entre el valor de la moneda y otro decir que nos indica cuánta moneda una divisa necesita para obtener una unidad de otra, ¿verdad? En cada momento existe un tipo de cambio que se determina por la oferta y la demanda de cada divisa, es decir, por medio del mercado de divisas. Sin embargo, como veremos más abajo, algunos sistemas de tipo de cambio, los bancos centrales de cada país, de un país, intervienen en el mercado para establecer un tipo que favorezca su economía. Bueno, en síntesis, explicando, ya le voy a dar una explicación un poquito más directa, objetiva. Nosotros tenemos el mercado de divisas. Nuestra divisa principal es el dólar. El dólar es el que coloca y el que pone el parámetro de nuestra economía acá en Paraguay. ¿Por qué? Porque todo el sistema financiero de importación y exportación está dolarizado. Vamos a hablar de las dos puntas, el tipo de cambio. Bueno, vamos a hablar sobre la parte de exportación. Si el dólar sube el dólar, le conviene la exportación. ¿Por qué? Porque va a cobrar en dólar y va a cobrar un tipo de cambio en guaraníes, va a cobrar más plata. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el dólar está subiendo. Y cuando el exportador envía la soja donde tiene que enviar y se hace el pago, el desembolso por esa soja, por esa cantidad de soja vendida, esos dólares van a entrar en el mercado paraguayo. Una vez que entra en el mercado paraguayo, ahí se ve la oferta y la demanda. A mayor cantidad de aquel producto, aquella divisa, le ponemos, hay muchos dólares en el mercado, la oferta y la demanda, si hay muchos dólares en el mercado, para dólar, entonces, ¿qué pasa? Baja los precios. ¿Por qué? Porque la gente quiere vender su dólar, no quiere comprar. Venderse porque, uy. Entonces, baja los precios cuando hay mucho dólar en el mercado. Y eso se debe a gracias a la exportación, porque se vende. Entonces, hay que la dólar en el mercado. Y la otra punta es la importación. Cuando el dólar está bajo, a nosotros nos conviene que el dólar esté bajo, no muy bajo también, que mantenga un equilibrio, porque a él le conviene la importación, porque la importación va a comprar a un cierto tipo de cambio, ¿verdad? Le ponemos ahora va a comprar, qué sé yo, jabón en polvo, nosotros usamos jabón en polvo de Brasil. Y la importadora, la distribuidora acá de jabón en polvo, se va a comprar los jabones en polvo brasileños. Y para que yo pueda pagar esa mercadería allá en Brasil, que voy a hacer por el sistema bancario, que ya vimos ya en varias clases, por el sistema Switch, yo voy a depositarle al banco operador allá, corresponsal de mi banco acá, y una vez que yo le pague, la empresa que me va a vender, mi proveedor de jabón en polvo, me va a poner la tasa de cambio que está emitiendo el Banco Central del Brasil. ¿Entiendes? Y si el dólar está muy alto, yo voy a comprar caro. Y si yo compro caro acá, que yo soy importador, ¿entiendes? Tengo que venderle caro, ¿sabes? También al consumidor. ¿Entiendes? Entonces, no conviene que el dólar suba mucho. ¿Por qué? Porque eso va a crear una inflación. ¿Y en qué sentido crea esa inflación? Le ponemos un ejemplo. Karina
ponerle Javier o, bueno, Aldo. Aldo Acosta. Por ejemplo, Aldo. Aldo se va en el supermercado y suele comprar 4 kilos de jabón en polvo, en 4 pacotes diferentes. Pero la importadora ahora vende más caro. Entonces Aldo no va a comprar más 4. ¿Por qué? Porque es Puma. Va a comprar 2 nomás ya. ¿Entendés? Porque sale más caro. Y eso es la inflación. ¿Y cuánto Aldo va a haber? Va a haber millones de Aldo que compraba 4, pero ahora van a comprar 2 nomás ya, porque sale más caro, ¿verdad? Entonces ahí se produce la inflación. Los precios suben. ¿Entendés? Se pierde el nivel de consumo. El nivel de consumo empieza a caer. Y cuando cae el nivel de consumo, se genera la inflación. Y si genera la inflación, en la tasa de cambio no me conviene que el dólar suba mucho, porque va a perjudicar a mi economía. Lo que está pasando ahora en Paraguay, nosotros tenemos ya una inflación. ¿Entendés? Subió el sueldo, sube todo, pero igual nomás no alcanza. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el tipo cambiario, el tipo de cambio que está en el sistema financiero está muy alto. Y de repente, para no subir mucho, lo que hace la intervención es BCP, perdón, eh, Banco Central del Paraguay. ¿Y cómo interviene el Banco Central del Paraguay? Hay un mercado de divisas entre bancos que se llama DATA, que se ve es en la operativa de cada sistema financiero, o sea, casa de cambio, financieras, donde el operador mira la oferta y la demanda de los dólares. A veces hay postura de comprador y a veces hay postura de vendedor, ¿verdad? De repente vos ves ahí, Banco Sudamérica ofrece $300.000 a la tasa de 7.210. Y ahí justo vio Banco Río y él necesita dólares, le interesa. Entonces Banco Río compra los dólares de él. ¿Entendés? Y así se genera la oferta y la demanda dentro de ese mercado financiero. ¿Y cómo es que el banco se va y le lleva dólares al Banco Río? No, todo es por transferencia bancaria. Ya no existe más ese plata física que yo le tengo que llevar $100.000 corriendo allá y para pagarle. No, es todo por vía bancaria, transferencia. ¿Entiendes? Entonces le pregunto al grupo, ¿qué conviene al Paraguay? ¿Que suba el dólar, que baje el dólar o que se mantenga equilibrado? Le pregunto, para que pueda analizar un poco. ¿Aló? ¿Ana? ¿Caro? Yo creo, profe, que se tiene que mantener el dólar. Sí, se tiene que mantener el equilibrio. Sí, tiene que ser equilibrado la Exactamente. utilización del dólar. Que le Porque beneficie. Sí, te digo. un ejemplo, por ejemplo, cuando se empieza a vender la soja, baja todito la cotización del dólar, porque no les conviene. Sí, así mismo. Y cuando sube no le conviene también a las personas que deben en dólar. También. No le conviene. Entonces, sí o sí, tenemos que mantener el equilibrio en el sistema financiero. Ese es lo más sano que se puede hacer en un sistema financiero, donde predomina la oferta, la demanda y el ente regulador es el Banco Central de Paraguay. ¿Por qué fluctúan las monedas? Le dice fluctuación de las monedas emergentes. Hay monedas que son directamente
influye al mercado financiero de cada país. Y cada banco pone su política monetaria, cómo frenar la inflación relativamente a otros países, valor de la importación y exportación, relativa especialidad política del país, desastres naturales. Eso también es otro factor que puede subir en el ámbito cambiario, que son los desastres naturales. Bueno, la moneda emergente que tenemos acá en Ciudad del Este es el real, el peso, el dólar. Esas son las monedas emergentes. ¿Entiendes? Son las monedas que mueve nuestra economía acá en la frontera. ¿Entiendes? Y de acuerdo, ustedes se dan cuenta, un ejemplo le voy a dar, cuando el dólar real sube mucho, el centro está vacío. ¿Y por qué está vacío? Porque el cliente que viene de Brasil trae reales y tiene que comprar su producto en dólares. Y el problema es que el dólar está muy alto, entonces le sale muy caro ya. Entonces mejor no comprar nomás cuando el dólar está alto. Y esas son las monedas emergentes, son monedas que mantienen el equilibrio económico y también son las monedas que mueve el sistema financiero. Sería el peso también. La mayoría compra peso acá para irse a cargar combustible en Argentina, para traer producto argentino, y muchos sobreviven de esa forma, porque el peso está muy barato. Clasificación y tipo de cambio según el Banco Central. Tenemos tipo de cambio fijo y tipo de cambio flotante. Los tipos de cambio pueden fijarse flotantes dependiendo de si interviene o no el Banco Central y establece un precio. Si interviene el Banco Central de Paraguay, es un cambio fijo. Dice cambio fijo. El gobierno de un país establece el valor de la moneda nacional asociado al valor de la moneda de otro país. Dentro del tipo de cambio fijo, existen varios regímenes cambiarios, dependiendo de la actuación del Banco Central. Los regímenes siguientes ordenados del más estricto al más flexible. El tipo de cambio fijo es cuando interviene el Banco Central de Paraguay. Y el tipo de cambio flotante es la tasa de cambio que se encuentra determinado por la oferta de la demanda. Todas las tasas de cambio que se encuentran determinado por la oferta y la demanda dentro de un sistema financiero es flotante. Y cuando interviene ya el Banco Central de Paraguay es un cambio fijo. Esta es su clasificación. Cambio fijo, dice. Régimen de convertibilidad o caja de conversión. Es una categoría más estricta entre los tipos de cambio fijo, establecer ley de tipo de cambio. Según las reglas, funciona de la misma forma el patrón oro. El Banco Central se obliga a convertir de manera inmediata en moneda vinculada a cada vez algún ciudadano presente dinero efectivo. Por ello se debe tener 100% de su masa monetaria respaldada por dólares guardados en sus reservas. El régimen de convertibilidad o caja de conversión. Ustedes saben que el Banco Central de Paraguay tiene guardado plata en su caja. No es nomás que se maneja así nomás. El banco sí o sí tiene plata de reserva para poder intervenir en el mercado. Porque si el Banco Central de Paraguay no tiene moneda,
no tiene los dólares para poder intervenir, no puede hacer una intervención ficticia. ¿Por qué? Porque si hace una intervención ficticia, esa moneda que supuestamente ellos hicieron la intervención, tiene que tener respaldo, pues si no tiene respaldo, va a ser ficticio. Y cuando es ficticio, corre el riesgo de caer en default. ¿Qué significa default? Que debe más de lo que tiene de ingreso. De repente Ana, ella gana, le ponemos un ejemplo, sueldo mínimo, pero ella su deuda es de 3 millones y no le alcanza. Y ese ya es un default. ¿Entendés? No sabe de dónde va a sacar la plata para poder poner la diferencia. ¿Y qué hace ella? Bicicletea. Bicicletea acá, bicicletea uno allá, bicicletea acá otro y cada vez el agujero se hace más grande. Entonces, no conviene intervenir ficticiamente. Eso le pasó a Venezuela. Venezuela empezó a imprimir billetes y prácticamente ahora no tiene respaldo su moneda. Una moneda que no sirve. El bolívares. Bolívares venezolano. Régimen de conversión tipo de fijo, tipo de cambio dentro de la balanza horizontales, tipo de cambio móviles, tipo de cambio con bandas móviles. ¿Alguna consulta? Además de la clasificación anterior, existen otras clasificaciones. Una de ellas es la clasificación entre tipo de cambio real. Tipo de cambio real, el tipo de cambio real de una divisa. Es el poder adquisitivo de la misma, función de los precios al país de otra divisa. ¿Vale? El cambio real, el poder adquisitivo que tiene la moneda. Tipo de cambio nominal, es el tipo de cambio tal como conocemos. Es decir, que se trata de la cotización oficial, el tiempo de cambio en el mercado de divisas. El cambio real es el cambio que se realiza al precio que establece el Banco Central de Paraguay. Y el cambio nominal es al precio de la cotización de acuerdo a la oferta de la demanda. Esa es más la diferencia. Luego tenemos nuestro tamaño de mercado. El tamaño de mercado es el conjunto de personas de empresas que conforman una especie para comercializar bienes y servicios. Es concepto que contiene de manera subyacente la oferta del producto en una localidad, zona, región, según el nivel de aceptación o rechazo del público consumidor, ¿verdad? Ese es el tamaño del mercado. El tamaño del mercado representa el valor determinado, valores absolutos o porcentuales en venta materializado, de un producto o servicio. Tipo de transacciones comerciales. Las transacciones de crédito, es decir, transacciones en lo que el pago no es inmediato. Y transacciones de efectivo, es decir, la transacción en lo que recibe en propiedad el bien o servicio en vez de realizar un desembolso correspondiente. Y luego tenemos tipo de cambio, el spot y el forward. El spot es el tipo cambiario que se coloca en el mercado financiero, donde predomina la oferta y la demanda, donde cada banco pone su precio. El spot, nosotros solemos ver el spot financiero en la casa de cambio. Y ahí más o menos tenemos una tendencia, si va a subir o va a bajar. Y si va a subir, ya nos ponemos ya de posición. Luego les traje como un ejemplo, una pizarra monetaria. El dólar con guaraní, una pizarra vieja. Todas las monedas extranjeras
¿Entiende? Ustedes siempre tienen que ponerse en la posición de la casa de cambio. Si si Carol me trae dólares, yo le compro o le vendo. Yo le tengo que comprar porque ella me está trayendo dólares. Ella me trae dólares, entonces yo compro. Carol me trae reales, yo compro. Y le pago ahora en 10. Peso me trae Carol, yo compro. Euro me trae Carol, yo compro. La misma cosa. Acá ya se le dice arbitraje. Esto, hasta acá está euro más. Es cuando yo compro, le tengo que pagar en guaraní. Y yo me pongo ahí la posición de la casa de cambio. La casa de cambio tiene los dólares. ¿Y a cuánto vende? A 6.840. Un ejemplo. Es más caro que la compra. Más o menos acá es 30 puntos. Y ese 30 puntos de diferencia es lo que gana la casa de cambio o las instituciones financieras que cuando hace cambio. ¿Vale? Vos me traes guaraní, acá me traen todito guaraní. Yo le vendo el dólar a 6.840, le vendo el dólar a 1.240, a 38, un ejemplo, ¿verdad? En los pesos, a 8.350 los euros. Acá yo compro a 8.190. Y bueno, y acá tengo los arbitrajes. Arbitraje es cuando no se hace cambio con la moneda local. Bueno, tengo acá dólar real. Si yo tengo reales y yo quiero dólar, ¿qué voy a hacer? Voy a venderle, voy a vender más caro, ¿entendés? Porque yo quiero vender mi dólar, porque tengo mucho. Y el tipo me trae real, entonces yo le vendo a 5.59. Si el tipo al revés me trae los dólares, me trae dólares, yo quiero comprar sus dólares y le voy a pagar en reales, entonces a 5.52. La misma cosa con el peso. Si el tipo me trae mucho peso, yo le voy a ofrecer a 200. Y si el tipo me trae poco peso, o si no, el tipo me trae dólar y quiere peso, a 180. Y así sucesivamente. Se va usando esas estrategias. ¿Alguna consulta, una pregunta? De mi parte, todo bien, profe. ¿Entendieron bien esa parte, verdad? A mí toca cambiar o cómo se hace. Sí. Bueno. Y bueno, le agradezco mucho, gracias por tenerme esa paciencia. Y hoy es último día de clase, no vamos a poder vamos a comprar pizza virtualmente para comer. Y bueno, y le deseo lo mejor, que ahora su objetivo es ahora recibirse, hacer su tesis y terminar la carrera. Ya la última instancia. Esfuércese. Con esfuerzo únicamente se consiguen las cosas. Ya están en última instancia y lo único que le digo y le puedo eh, orientar es que no bajen la guardia. ¿Eh? No bajen la guardia. Y no se desmotiven, porque la tesis es largo, cansativo. Siempre tengan ese cachito, ese chiquitito, de que sí, yo puedo yo hacer. No sé cómo, pero voy a conseguir terminar mi tesis. ¿Entiende? Y le busca la maña, le busca lo... ¿entiende? Entonces, bueno, le deseo lo mejor y vamos a estar en contacto y cualquier cosa, si necesita ayuda en su tesis, estamos para ayudar. Estamos, chicos. Y muchísimas gracias. Dale, Gracias por la Dale, profe. paciencia. Muchas gracias. gracias a vos, profe. Gracias. Le agradezco demasiado.
Y bueno, por hoy entonces damos la conclusión de nuestra clase y vamos a estar en contacto. Muy buenas noches.